Casi el 20% de abandono escolar en España, el 33% de abandono en la universidad y casi el 30% no termina la enseñanza de secundaria obligatoria. Si tu hijo, tu hija se está frustrando por no sacar X resultados en una materia, no quiere decir que tu hijo no sea válido, simplemente que a lo mejor son otras cosas las que se le pueden dar bien. Y esto es fundamental. A un niño no se le puede tachar de inteligente o no inteligente porque saque una nota en una asignatura que se ha decidido que esa asignatura era la importante. Pregunto, ¿quién ha decidido eso? ¿Qué creéis que está pasando aquí? Casi el 20% de abandono escolar en España, el 33% de abandono en la universidad y casi el 30% no termina la ESO, la enseñanza de secundaria obligatoria. Ojo a estos titulares, la cosa viene fuerte hoy, creo que vais a poder sacar muchos tips en este podcast. Bienvenidos, soy Samuel Torres y esto es Engorílate. Como ya sabéis, el tema de la educación es algo que me encanta porque creo que tiene un papel importantísimo en el resto de puntos de la vida, ¿no? En el laboral, emocional, personal, en absolutamente todo. Pero incluso más de cerca en la parte de educación en sí, como sabéis, soy profe también, es algo que es un mundo que me encanta, la docencia. Que quede claro que en este podcast no quiero única y exclusivamente criticar al sistema educativo, en este caso, pues el que más conozco, ¿no? Que es el que tenemos aquí en España, sino quiero como aportar un punto de luz diciéndoos que existen muchas opciones y quizá de hoy saquéis datos que os van a servir a, uno, entenderos a vosotros, entender cositas de que os han podido pasar a vosotros, entender cómo poder afrontar otras que van a venir, o incluso si tenéis hijos o gente joven a vuestro alrededor, que podáis orientarles en lo que viene. Atentos, porque con estos datos quiero empezar desde el principio. Claro, un 20% en el abandono escolar, ostras, es algo realmente brutal. Que directamente ya en la escuela haya esa tasa de abandono es algo extraño, ¿no? Es algo raro. Pero para que veáis esos primeros años de edad, lo clave que pueden ser y el tipo de educación que se les dé a los niños hasta los 5 años, lo importante que pueden ser, ojo a esto, ojo a esto. En los primeros 5 años de vida de una persona es donde se desarrolla el 90% del cerebro. Es decir, es cuando todas las neuronas que va a tener el cerebro de esa persona se generan. Y no solo eso, es cuando más millones de conexiones entre ellas se producen en esos primeros años. Entonces, esto es algo brutal. El máximo desarrollo del cerebro se produce en esos 5 años del niño. Imaginaos, esto también tiene hilo con uno de los últimos podcasts que os decía, de cómo a esos niños desde pequeños, el aportarles cariño, sentirse arropados y notar ese apoyo familiar va a ser fundamental. Pero claro, luego entra la guardería y la escuela. Y algo que a mí me sigue frustrando mucho es ver cómo a un niño, ahora iré subiendo hasta que lleguéis al tema de universidad, que vais a ver cómo también tiene la misma relación para luego encontrar trabajo y demás. A un niño no se le puede tachar de inteligente o no inteligente porque saque una nota en una asignatura que se ha decidido que esa asignatura era la importante, ¿bien? O los que llaman asignaturas troncales. ¿Por qué es más importante una asignatura de saber las partes de una planta que una asignatura artística? Pregunto, ¿quién ha decidido eso? ¿Qué relación tiene eso con encontrar trabajo luego en un futuro? ¿O en desarrollar capacidades cognitivas? ¿Quién ha tomado esa decisión? ¿Y por qué se decide que un niño es más tonto que otro si saca una nota u otra en ese tipo de exámenes? ¿Bien? ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, aquí simplemente tengo algunos casos para que sepáis que existen. Existen escuelas, como por ejemplo el método de Montessori, donde el niño es el protagonista y el educador, el profesor, es el que acompaña, por así decir. Es decir, el niño muchas veces hasta elige qué va a utilizar, qué herramientas va a usar o qué juegos va a hacer, y el profesor como que va ayudando en el camino y obviamente luego desarrollando capacidades con él, ¿no? O por ejemplo, está otro que se llama gamificación, que utiliza todo mucho más lúdico, mediante juegos. No quiere decir que sea todo aleatorio, pero todo jugado. Como ya sabéis, una de las mejores formas de aprendizaje es mediante el juego, porque el tema cognitivo, el tema del niño está mucho más, ¿cómo era la frase esta de la lección bien aprendida nunca se olvida? Es decir, cuando alguien está contento, todo lo que aprendes estando en ese estado se absorbe mucho mejor que estando enfadado, etcétera, ¿no? Y más en un niño. Está el método Waldorf, que también es muy conocido porque se usa muchísimo, se desarrolla muchísimo la parte manual y artística. Es algo que dicen que también es súper importante para desarrollar a nivel absolutamente de todo, como lo que hablamos, ¿no? Como en esa edad el cerebro está haciendo millones de conexiones por segundo, este método promueve estimular al niño muchísimo más en ese sentido. Incluso hay escuelas que trabajan por proyectos. Se pone en marcha un proyecto con los niños, no un proyecto obviamente laboral, ¿no? Entendedme, un proyecto, y van tomando decisiones a lo largo de ese proyecto entre todos, etcétera, ¿no? Entonces es capacidad de decidir, tomar decisiones en grupo,
grupo, es algo que me parece absolutamente brutal. Con esto quiero deciros que existen muchos tipos de educación en la infancia y que si tú estás viendo que tu hijo o tu hija se está frustrando por no sacar X resultados en una materia, no quiere decir que tu hijo no sea válido, simplemente que a lo mejor son otras cosas las que se le pueden dar bien, y esto es fundamental. Pero es que yo sigo avanzando en esto porque es en el tema de la escuela, ¿no? Pero imagínate cuando tú ves que casi el 30% de los chavales, los adolescentes, no terminan la ESO o el 33% no termina la universidad. ¿Qué creéis que está pasando aquí? O sea, yo os pregunto, ¿qué pensáis? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Podríamos pensar muchas cosas, ¿no? De decir, vale, hay universidades donde a lo mejor el método de aprendizaje puede ser más aburrido, pues puede ser. Yo ya estuve en la primera generación de grado de Bolonia, aunque empezaron a meter un poquito más tema de trabajos en grupo y demás, seguía siendo casi todo de memorizar y vomitar. Si todavía estamos intentando que las pruebas o los exámenes, pero los que tú me vas a evaluar para darme el apto, ¿no?, en una universidad, va a ser que me absorba un tomo así de material y te lo escupa en un examen, ¿cuánto crees que eso va a retenerse aquí? Más bien poco. Con lo cual, sinceramente, y desde el punto de vista de profesor, no lo veo absolutamente ningún sentido. Entonces, poco a poco va avanzando, poco a poco, muy poco a poco, pero es que esto tiene que cambiar, absolutamente. Entonces, esto es real. Hay muchas universidades que se trabaja directamente en ese modo de proyectos, de toma de decisiones, etcétera, que es la fórmula que yo realmente veo. Ojo, no quiero decir que todas las carreras tengan que ser así, ¿no? Porque siempre pongo algún ejemplo como medicina. En medicina tienes que saber cosas porque tienes que saberlas. Estamos de acuerdo, pero la inmensa mayoría del resto de carreras, etcétera, no podemos estar evaluando, o ahí si hablamos del instituto, en una sola materia decidir si una persona es válida o no. No puede ser, porque como dice el gran Emilio Duro, que es una persona que me encanta, debemos contratar a las personas por valores, por principios, por actitud, no por aptitudes. Es lo que dice, ¿no? Tú puedes aprender conocimientos, pero no puedes aprender a tener ilusión. Es decir, una persona que le pone ilusión a la vida, al trabajo, a lo que sea, como mucho va a tardar en aprender algún conocimiento, pero da igual porque luego lo va a hacer todo con esa ilusión y esas ganas y esa energía y esa proactividad. ¿Entendéis? Deberíamos quizá orientar un poquito más el tema de la educación a exprimir a tope todo esto, ¿no? Todas esas capacidades que luego, unido al conocimiento que vayas adquiriendo, porque eso lo vas a ir adquiriendo luego también en la etapa laboral, pero tener ahora que estudiarte tomos así para volcarlos en un examen que no vas a retener y que encima te van a colocar como si eres válido o no eres válido para llegar a una carrera o a otra, creo que no es el camino. Para mí, ¿qué tendría que tener? Una educación básica. Ya no te voy a decir ni siquiera llegando a la universidad. Una educación básica desde la niñez hasta la adolescencia, ¿no? De cuando ya luego ya das el paso para la universidad, debería tener una parte de salud y ejercicio fundamental. O sea, necesitas saber cómo funciona tu cuerpo, qué es lo que necesitas comer, qué es lo que necesitas no comer y cómo necesitas ejercitar un básico de tu cuerpo para tener salud, energía y desarrollar cualquier trabajo. Es que lo siento mucho, yo ahora ya tengo varias empresas y no visualizo a ningún trabajador estando así en la silla con una energía totalmente out, y eso es que encima lo sé de cerca porque soy entrenador personal también. Cuando tú eres una persona que entrena, tu vitalidad, tu energía y todo y tu actitud sube, y es literal. Entonces, para mí, asignatura número 1, salud / ejercicio, o salud / ejercicio / alimentación, número 1. Y no se aprende absolutamente nada de esto. Nada de esto. Número 2, finanzas. Alemania es uno de los países donde más se trabaja esto. Casi todos los niños, casi desde que nacen, tienen sus cuentas funcionando, sus cuentas remuneradas y demás. Todo el mundo debería saber lo que es el interés compuesto. Todo el mundo debería saber lo que es tener una cuenta remunerada. O sea, todo el mundo debería saber sobre el ahorro. Todo el mundo debería saber sobre las inversiones. Todo el mundo debería saber qué hacer con un salario, aunque sea de 1.000 euros. Cómo distribuirlo, qué porcentaje dedicarle a lo que tienes que guardar, qué porcentaje dedicarle a invertir en tu conocimiento. Esto es básico. Es básico. ¿Por qué? Porque ahora mismo encima nos encontramos en una época en el que, siento decirlo así, pero la gente que se piensa que es clase media no es clase media, es clase baja, que no es su culpa, no es su culpa. Es a lo que nos ha llevado la sociedad. La sociedad nos ha llevado a que ahora mismo, antes, hace 20, 30, 40 años, la gente aspiraba a comprarse una casa. Ahora no. Ahora la gente aspira a compartir piso con 3 colegas. Eso es una mierda. Lo siento mucho. Y eso pasa porque sí, la vida sube, la tal, no sé qué, pero los salarios no suben. Y la gente, entiendo que diga, ¡buah, qué putada! Sí, es una putada, sí, lo es. Pero aún así, ¿qué puedes hacer tú? Si nadie te ha enseñado de todo esto, de finanzas, puedes hacer poco. Pero si te hubiesen enseñado algo, es muy probable que no estuvieses en esa situación, porque tendrías herramientas. Por eso también en este podcast voy a intentar iros aportando, porque hablaré más sobre este tema que me lo habéis pedido mucho. Además, funcionó muy bien en uno de los que hice y traeré más contenido sobre este porque me encanta. Pero esa sería asignatura número 2. Asignatura número 3, aunque parece la misma, no lo es. El dinero. Esa debería estar en el instituto. Sí, habéis escuchado bien, ¿eh? En el instituto y obviamente luego en la universidad o en el FP o lo que sea. Pero en el instituto debería haber ya una asignatura de dinero.
Ese tabú que se ha tenido siempre, no sé por qué aquí en España, de hablar del dinero, me parece una cagada que flipas. Así no va, así no va. Entonces, hablar de dinero debe ser algo sano. La relación con el dinero es clave. ¿Sabes quién es la gente que dice, el dinero no es importante? ¿Sabes quién es lo que lo dice? Quien no lo tiene. Pero luego está siempre de mala hostia de por qué alguien tiene más. Y esto es así. No es importante. Sí es importante. Que la salud es más importante. Estamos de acuerdo. Pero el dinero es importante. A que cuando no tienes para comer el dinero es importante. A que cuando no tienes para pagar las facturas es importante. Cojones, es muy importante. Nos guste o no. El dinero es una transacción que necesitamos para vivir. Y a veces la necesitamos para las cosas más básicas. Para un techo. Para llevarte algo a la boca. A ti, a tus hijos, a tu familia. ¿Es importante o no? Lo es. Y esto hay que hablarlo. Desde la adolescencia vería clave que hubiese una asignatura en la que se hablase de ello, buena relación con el dinero, de esto, ¿no? De cómo distribuir el dinero, del ahorro, de etcétera, de cuánto cuestan las cosas, ¿no? Cuesta conseguirlas, para valorar el dinero o valorar cuando tus padres te digan que algo cuesta dinero conseguirlo, para cuando encuentres un trabajo que valores, ¿no? ¿Dónde van los impuestos? ¿Qué son los impuestos? ¿Lo veis clave o no? O sea, esto hay gente que realmente todavía no sabe lo que es el IVA. Gente de 40 años, hablo. Hay gente que no sabe lo que es el impuesto de sociedades con 40 años. Yo son cosas que he tenido que ir aprendiendo a base de leches, por ejemplo. Ojalá alguien me lo hubiese enseñado, pero no es así. Para mí esta sería tercera asignatura. Salud y ejercicio de alimentación. La 2, finanzas. Tercera, dinero. Esas son las básicas que tendrían que estar. Pero es que ahora quiero también, dentro de este marco, otro de los puntos que quería tocar hoy en el podcast es el tema de la titulitis. El tema de la titulitis. Lo tenemos aquí en España metido, está, no sé, en el ADN ya metido. Esto lo dije ya en el podcast hace 3-4 podcasts. La vida ha cambiado mucho, muy rápido y sigue cambiando. Lo que hace 30-40 años era estudiar una carrera para tener un trabajo, ya no existe. Estudiar una carrera no te garantiza un trabajo. Puedes tener 7 carreras y estar debajo de un puente. Suena duro, pero es así, porque lo que se demanda ya no corresponde con muchas de estas cosas que se estudian en la universidad. No quiero decir que lo que haya sea malo, ojo, no os equivoquéis, o que todo sea malo, o que a lo mejor de alguna carrera sí que sales y puedes encontrar trabajo, pero quiero decir que ya no te garantizan el estudia una carrera y tendrás trabajo, que esto ha cambiado mucho, porque ahora el mercado, con toda la globalización, con las redes sociales, con el tema de internet, con la inteligencia artificial, se están demandando unos puestos de trabajo que no tienen esa formación en la universidad. Entonces, la universidad poco a poco irá integrando estas cosas, pero es que va muy poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas otras empresas, sean privadas, sí se han adelantado, han sacado esas formaciones para dar cabida a lo que se demanda. Entonces, aquí se está formando la gente y automáticamente tienen trabajo hasta antes de terminar la formación. Entonces, quitaros de la cabecita, por favor, lo digo esto ya porque es que me escribe muchísima gente. ¿Y qué título? ¿Quién avala esto? ¿Quién avala qué? ¿Tú qué necesitas? Trabajo, ¿no? Te están diciendo que necesitas saber estabilidad para trabajar aquí. Fórmate en la habilidad y deja de preguntar gilipolleces de quién avala el título. ¿Qué título? ¿Qué necesitas? ¿El sello del rey de España? Para que te den trabajo. Deja de decir gilipolleces. Bien, aquí te van a dar el trabajo si aprendes esta habilidad. Ya está, aprende la habilidad. Y esto está pasando con todo. Y os pongo un ejemplo muy claro. Mi formación de Ground. ¿Quién la avala? Yo. Samuel Torres la avala. ¿Quién la avala? Mi autoridad, que llevo 15-20 años formándome y he desarrollado mi propia formación de entrenamiento bodyweight. Ground. Entonces, primer año, lleno, 38. Segundo, abrí 50 plazas, lleno. Tercer año, 130 plazas, lleno. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se forma, trabaja, lo monetiza, está a un nivel por encima, gana autoridad, se diferencia del resto. ¿Quién avala? Yo. Es decir, tú aprendes la habilidad, ¿no? ¿Estás viendo que es la mejor formación de entrenamiento bodyweight del mercado? Sí, me lo he ganado, lo estoy demostrando con hechos, con los testimonios de la gente que termina. Hasta, ¿qué más necesita? Más ejemplos. Uno de las formaciones que hice yo de conocimientos sobre emprendimiento, empresario, una de las mayores formaciones de aquí. ¿La avala alguna universidad? No, la avala la persona que la ha sacado, que para mí es un referente. Ya está. Y la he amortizado el precio, que es bastante alto. Amorticé el precio a partir del segundo mes. Literal. ¿La avala alguien? ¿Algún ente? No sé, algún marqués. No. Inteligencia artificial. Estoy haciendo ahora otra formación. ¿Quién la avala? El tío que la da. El tío que la da. Es decir, olvidaros ya de la titulitis. De verdad. Pensad en esto. ¿Necesitas un trabajo? Te piden una habilidad. Fórmate en la habilidad. ¿Con quién? Con alguien que tenga autoridad. Con alguien que diga, este es el amo. Me formo con él. ¿Entendéis? Esto ya no va de los títulos. Esto no va de sellos. Esto va de dar un servicio que te están pidiendo, que se está demandando. Entonces, ¿qué puedes hacer? Incluso te doy otro truco. Te vas a la empresa y dices, ¿qué necesitáis? Mira, pues estamos buscando una persona de esto. Bien, si crees que puedes ser bueno, aunque no tengas la habilidad, ofrécete a trabajar gratis durante un mes. Sí, se lo dices. Mira, puedo estar de prácticas un mes trabajando y si se me da bien, estás ese mes ahí como un tiburón. Aprendes todo lo que hace el resto de los compañeros, proactivo, tal, energía, tal. ¿Qué te crees? ¿Que no te van a contratar? Yo lo haría. Yo si viene una persona así en T-Center, lo hago. Yo si viene
ahora mismo una persona antecedente y dice, mira, soy entrenador personal, soy un máquina, déjame demostrártelo. ¿Y yo? ¿Qué te crees que le voy a decir que no? Yo no soy tonto, le digo, adelante. Joder, viene aquí un máquina que dice que es un máquina, tal, y encima, si lo demuestra, y encima es verdad, contratado. O sea, todo es mucho más fácil, pero claro, hay que pasar a la acción. El podcast número 1 de este podcast, ¿cuál es? Pasar a la acción, ¿entendéis? Entonces, por favor, lo de la titulitis, quitaros ya de la cabeza. El mundo ha cambiado, repito, y esto va así, va más. Entonces, ahora salen formaciones, y encima online muchas, la mayoría, como esta mía, por ejemplo, y ya está. Si lo ves claro, ¿qué necesitas? ¿Qué vale? ¿Quién? Nadie. Aprendes la habilidad, con esa habilidad te vas a ganar la vida. Adelante, adelante. Entonces, una vez más, que veáis que el mundo de la educación está cambiando. Lo que hace 30 años era válido ahora, probablemente no lo sea. Que hay muchas opciones, que barajéis todas las opciones, que ojalá, y para eso también sé que yo soy profe y tengo muchísimos amigos profes que están intentando aportar su granito de arena desde dentro, porque al final siempre los profes pueden aportar su parte, ¿no? Pero al final el sistema educativo es lo que poco a poco va avanzando y se va poniendo un poco al día a lo que está pidiendo ahora mismo la sociedad. Y en este caso, también con los más jóvenes, esa parte que a mí me choca mucho de que se valore a una persona si es más o menos lista por una o dos asignaturas, cuando aquí tenemos mucho más que explotar y a lo mejor lo que nos está haciendo es saber sacar lo mejor de esa persona, ¿no? Entonces, a ver si con todo esto vamos intentando evolucionar entre todos. Si os ha gustado el podcast, porfa, darme ese suscribiros a mi canal, la Engorilate Podcast, para que os siga trayendo, que por cierto, muy prontito vais a tener sorpresas por aquí. No sé si decirlo. No, si queréis, os lo voy a chivar por mis redes sociales de Engorilate. Engorilate. Ahí, en Instagram, os voy a chivar lo que se avecina. Así que, si todavía no me seguís, dejo ahí el perfil, aquí debajo en la descripción, y nos vemos en el próximo Gorilas.